Ok, entonces, rápido, este, ¿qué fue lo que vimos en el estudio anterior? ¿Qué tema estábamos tratando y dónde nos quedamos? Seguimos viendo lo de los filisteos y lo de los israelitas y de todo, de que no es como dicen aquí que son los filisteos de ahora, son desde hace mucho tiempo atrás, desde Moisés, de Abraham, que viene todo esto. Y ahorita está la guerra de israelitas contra los palestinos, pero viene de lo que nos venía usted explicando aquí a vosotros. Sí, mencionamos que los filisteos existen desde antes de que existiera el mismo Abraham. Y les enseñé el pasaje, hijos de quiénes son y la raíz. ¿Alguien más? Te quedaste en Génesis 15, 12 y 21. Así es, Génesis 15, 12 al 21. En Génesis 15, 12 al 21 mencionamos lo siguiente. Que aquí viene la primera, vamos a llamarlo, la primera justificación del pueblo de Israel, en la cual ellos confían abiertamente que la tierra que están ocupando es para ellos. Y dice Génesis 15 del 12 al 21. Después de un rato el sol estaba para ponerse, y un sueño profundo cayó sobre Abraham, y mire, una oscuridad aterradoramente grande estaba cayendo sobre él. Y él empezó a decir a Abraham, puedes saber con seguridad que tu descendencia llegará a ser residente forastera en tierra ajena, y tendrá que servirles, y esto ciertamente la afligirán por 400 años. Pero la nación que ellos servirán, yo la voy a juzgar, y después de que ellos saldrán con muchos bienes. En cuanto a ti, irás a tus antepasados en paz, serás enterrado en buena vejez. Pero a la cuarta generación ellos volverán acá, porque todavía no ha quedado completo el error de los amorreos. Ahí tiene la Entonces, bueno, palabra ahí, Ricardo Hipólita. Es que adelante, preguntó Julita. de más, pero mejor lo escucho y ya después hablo. Estaba yo porque preguntó, pero mejor lo acabo de terminar de escuchar porque luego así soy que antes de que terminen yo ya estoy hablando. No me gusta ser así, mejor lo espero. Ok. Bueno. Entonces, vemos que ahí ya se está dando o se le está anticipando a Abraham sobre el periodo de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. ¿Eh? Pero bueno, aquí lo que tenemos que dejar en claro, y eso se lo voy a mencionar como antecedente, que el asentamiento de los cananeos, o sea, cuando decimos que son los cananeos, hijos de quiénes son, o descendencia de quién son, De Canaán. de Canaán, así es. Entonces, el asentamiento de los cananeos, o sea, los hijos descendientes, o toda la descendencia de Canaán, junto con los filisteos, al que ellos llamaban en aquellos años el pueblo del mar, esto da origen al pueblo de Palestina. O sea, estamos hablando que en aquellos años los descendientes de Canaán, ¿sí?, se mezclaron con los filisteos en la tierra que se conoció como Canaán y que luego se llamaría Palestina.
Esto tuvo lugar entre el año 3000 y 2500 antes de Jesucristo. Los jebuseos eran una de las tribus cananeas y levantaron allí un poblado al que llamaron Uru-Salim, que bueno, ya traducido a nuestro español, significaría ciudad de la paz, que es lo que significa Jerusalén, ciudad de la paz. Entonces, bueno, esto nos sirve para entender un poquito más de dónde viene la raíz de las palabras y quiénes son los que se desarrollaron originalmente en aquellas tierras. Entonces, vamos a ver cómo Abraham, al ir creciendo su descendencia, fue ocupando más territorio en aquellas regiones conocidas como Canaán, o lo que era la tierra de Canaán. Leamos Génesis 25, del 1 al 20. Leo, hermano. Además, Sí, por favor. Además, Abraham volvió a tomar esposa y el nombre de esta fue Ketara. Con el tiempo ella le dio a luz a Zimaram y a Joksan y a Medán y a Medián y a Chab y a Suá. Y Dios llegó a ser padre de Seba y de Dan. Y los hijos de Dedán llegaron a ser Azurim y Latusim, y los de Leumim. Y los hijos de Madín fueron Efa y Efer, y Anoc y Abidá y Elta. Todos estos fueron los hijos de Ketara. Más tarde Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tuvo, Abraham dio dádivas. Entonces los envió de donde estaba Isaac su hijo, mientras todavía estaba vivo, hacia el este, a la tierra del oriente. Y estos son los días de los años de la vida de Abraham, que vivió 175 años. Entonces expiró Abraham y murió en buena vejez, viejo y satisfecho, y fue recogido a su pueblo, de modo que Isaac e Ismael, sus hijos, lo enterraron en la cueva de Macpela, en el campo de Hebrón, el hijo de Zohar elitita, que está enfrente de Mamre, el campo que Abraham había comprado a los hijos de Seth. Ahí fue enterrado Abraham y también Sara, su esposa. Resultó que después de la muerte de Abraham, Dios continuó bendiciendo a Isaac, su hijo, e Isaac moraba cerca de Per Allí Roí. Ahora bien, estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según los orígenes de sus familias. El primogénito de Ismael fue Nebayot, y Kedar, y Atrel, y Nipsam, y Misma, y Tuma, y Masa, Hadad, y Tema, Yetur, Napis, y Kediema. Estos son los hijos de Ismael, y estas son sus nombres por sus patios y por sus campamentos amurallados. 12 principales según sus clanes,
Y estos son los años de la vida de Ismael, 137 años. Entonces expiró y murió y fue recogido a su pueblo. Y se pusieron a residir desde Javín, cerca del sur, está enfrente de Egipto, hasta Asiria, enfrente de todos sus hermanos se estableció. Y esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham llegó a ser padre de Isaac y contaba Isaac con 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca, la hija de Betuel, el sirio, de Padam Aram, hermana de Labán, el sirio. No sé. Hasta ahí, hermana. Sí. Hasta ahí. Permítelo, gracias. ¿Bien? Ahí podemos observar qué pueblos ya existían, o mejor dicho, qué naciones ya existían antes de, bueno, cuando Abraham apenas estaba teniendo descendencia y sus hijos. ¿Qué pueblos mencionan ahí? Menciona a la nación de Egipto, que ahí tomaron una esclava que era la que le servía a Sara, con la cual Abraham tuvo a Ismael, el primogénito. Y también resulta que Isaac toma por esposa a una mujer siria. ¿Sí? Estamos hablando que aún no existía el nombre de Israel, ni siquiera nacía Jacob. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo poco a poco de la descendencia de Abraham, ¿sí? Porque acabamos de observar que Abraham no solamente tuvo hijo con Sara, Isaac, al que se reconoce como el auténtico hijo, a Ismael, que a fin de cuentas fue el primogénito, sino que además Abraham tuvo muchos otros hijos con Keturah. Ahí pide la palabra Es Lupita. Lupita, adelante. Abre tu micrófono, Lupe, no se oye. Tienes el micrófono apagado, Lupita. Escucha. Sigue el micrófono apagado, no se oye. Lupe, El micrófono. píquele al micrófono. Ahí en la pantalla pícale al botón rojo del micrófono, no de la camarita, no te vayas a salir. Lupita, no se escucha. No, ya le picaste el de la cámara, ese no. Pues ni modo, síguele, Pablito, ahorita cuánto puedan hacer más. Bueno, entonces aquí el análisis que debemos hacer es que Abraham tuvo más hijos y en consecuencia todos esos hijos tuvieron su propia descendencia en toda esa región que se conocía como Canaán, pero hay un detalle. Pues a fin de cuentas era un sistema patriarcal y no se reconoció a los demás hijos como legítimos. ¿Sí? Incluso ahí mismo lo menciona, la única que fue reconocida como esposa fue Sara. ¿Sí? Las demás fueron concubinas. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos entender cuál es el choque psicológico y pues moral, entendiendo que ellos son muy moralistas de manera extrema, el celo que tienen de no ser hijos legítimos. Entonces, veamos cómo desde aquellos años existe un choque emocional, ¿sí?, por la legitimidad de la descendencia. Ahora bien, hay que entender que los cananeos, o sea, los hijos de Canaán,
al mezclarse con los filisteos, la descendencia de los cananeos no desapareció, ni la descendencia de los filisteos desapareció. Se mezclaron a través de los siglos todas estas tribus con los otros hijos de Abraham, muy presumiblemente, ¿sí? Y con las otras, con los otros pueblos que ya estaban en la región, como asirios, egipcios y todos los demás. De hecho, yo encontré que los cananeos originarios de la zona no desaparecieron, se mezclaron y actualmente son conocidos como los libaneses. Los libaneses son descendientes de los cananeos. Y bueno, de los libaneses más reconocidos que por ejemplo tenemos aquí en México, pues es Carlos Slim, Alfredo Art-Elú, Lázaro Chedraui, Plutarco Elías Calles, Carlos Martínez Azad, José David Maud Abu, Salma Hayek, David Manuel Velázquez, Mauricio Garcés. Entonces, ellos, sorprendentemente como cananeos, hijos de Canaán, sus genes llegan a nuestros días, y bueno, pues muchos de esos descendientes cananeos están aquí en México. Pero bueno, ¿de dónde está la segunda frase en la cual los israelitas se afianzan de que toda Canaán les pertenece? Veamos qué dice Génesis 35 del 9 al 12. Génesis 35 del 9 al 12. Leo. Sí, por favor. Apareció otra vez Dios con Jacob cuando había vuelto de Harán y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, gracias. Entonces, esas palabras, junto con lo que se le dio a Abraham, ahora eso se le dice a Jacob. ¿Sí? Que debemos tener en cuenta que Jacob le cambian el nombre a Israel. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Israel? ¿Y que pelea con Dios? El que pelea con Dios. La palabra Eli significa siempre Dios. Entonces es él, Dios, Israel, el que pelea con Dios. Y todas las palabras que ustedes vean en la Biblia que terminan como él, significa Dios. Bueno, entonces aquí se le reafirma la promesa a Jacob, ¿sí? Se le continúa, se le da continuidad de la promesa de Abraham y se le pasa a Jacob. Acuérdense que estamos hablando netamente de lo que es el folclore israelita, ¿sí? Y recuerden que el Antiguo Testamento básicamente es pura historia y folclore israelita, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos en los zapatos de los israelitas, ¿sí? Y tenemos este antecedente histórico-cultural, vamos a ver que tenemos toda la razón, ¿sí? Como israelitas, tenemos toda la razón de aferrarnos a querer ocupar la tierra de Canaán, porque es la tierra que se le ofreció a nuestro patriarca Abraham
y se le confirmó y se le afianzó esa promesa a Jacob, nuestro padre, el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, ese es el gran problema que se tiene hoy en día. ¿Por qué? Porque tú como israelita estás plenamente convencido de que esa tierra te corresponde porque a ti te la prometió Dios. Bueno, pero entonces dirán los palestinos, bueno, si a ti esa tierra te la prometió Dios, ¿por qué te sacó tantas veces de la tierra prometida? ¿Sí? Veamos qué dice Génesis 46 del 1 al 6. Leo, hermano. Por favor. Por consiguiente, Israel partió con todos los suyos y vino a Beerseba y se puso a sacrificar sacrificios al Dios de su padre Isaac. Entonces Dios habló a Israel en visiones de la noche y dijo: Jacob, Jacob. A lo cual dijo él: aquí estoy. Y él pasó a decir: yo soy el Dios verdadero, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque ahí te constituiré en gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo, de seguro, te haré subir también. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Después de eso, Jacob procedió a levantarse de Beerseba, y los hijos de Israel continuaron transportando a Jacob su padre, y a sus pequeñuelos, y a sus esposas en los carruajes que Faraón había enviado para transportarlos. Además se llevaron sus manadas y sus bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán. Por fin entraron en Egipto, Jacob y toda su prole con él. ¿Hasta ahí, hermano? No se oye. Pablo, tienes el micrófono apagado. No se oye. Perdón. Ahí podemos ver que es la primera ocasión en que Israel, o sea, el pueblo de Israel, ya, o la tribu de Israel, mejor dicho, como tal, ya existía y es la primera vez que sale de Canaán. ¿Y por qué razón entran a tierra de Egipto? Por el problema de la gran sequía que hubo en aquel entonces y no contaban con alimentos, y Egipto, como nación, sí los tenía. Esa fue la primera vez que ellos salieron de Canaán. La dejaron. Pero aquí viene el siguiente razonamiento. ¿Por qué los israelitas sí salen de la tierra de Canaán y van a una nación que les brinda a la comunidad el sustento con los alimentos? ¿Y cómo es posible que los filisteos, ¿sí?, aún permanecieran en esa zona? ¿Qué habilidades tenían los filisteos para permanecer ahí y que los hebreos no tenían? Que Dios tuvo que enviarlos a un lugar seguro como Egipto. Eso es un pequeño análisis. Pero bueno, resulta que esa parte de la historia creo que ya la conocemos la mayoría, que el pueblo hebreo sale de Canaán por la crisis alimenticia y en Egipto pasan de ser huéspedes y se convierten en esclavos. Veamos lo que dice Éxodo 1, del 8 al 13. Éxodo 8, perdón, Éxodo 1, del 8 al 13. Leo, hermano. Por favor.
Con el tiempo se levantó sobre Egipto un rey nuevo que no conocía a José y procedió a decir a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Vamos, tratemos astutamente con ellos, por temor de que se multipliquen y tenga que resultar que en caso de que nos sobrevenga una guerra, entonces ellos ciertamente también se agreguen a los que nos odian y peleen contra nosotros y suban y se vayan del país. De modo que pusieron sobre ellos jefes de trabajos forzados, con el propósito de oprimirlos mientras llevaban sus cargas, y ellos estuvieron edificando ciudades como lugares de depósito para Faraón, a saber, a Pitón y a Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban, y tanto más seguían extendiéndose, de modo que los egipcios sintieron un pavor morboso como resultado de los hijos de Israel. Por consiguiente, los egipcios hicieron trabajar a los hijos de Israel como esclavos bajo tiranía. Hasta ahí. Hasta ahí, gracias. Entonces, podemos ver que ahí se cumple lo que Dios le dijo a Abraham, de que su descendencia moraría en tierra extranjera y serían esclavizados. Ahí todavía estamos hablando de la primera salida de los israelitas de Canaán. ¿Alguien sabe cuántos años duraron los israelitas en Egipto? 430 años. 430 años. 430 años. O sea, estamos hablando de que durante esos 4 siglos y medio prácticamente, en 4 siglos y medio, ¿cuánto crece una población? En 430 años, 4 siglos y medio. Tomamos como referencia a nuestro México lindo y querido, que desde que se fueron los españoles, ¿sí?, ¿cuánto se ha multiplicado la población? En solo 200 años. ¿Sí? Ya somos 130 millones de habitantes. Si tomamos en cuenta que en la época de la Revolución Mexicana solamente había 35 millones de habitantes en toda la República, ¿sí?, o sea, 100 años atrás, ¿en qué porcentaje se multiplicó la población mexicana? Eso es como una referencia de cuánto se multiplicaron los israelitas dentro de Egipto, y por eso el análisis que hace Faraón, ¿sí?, y las previsiones que tomó sobre el pueblo de Israel. Ahora bien, después de esa parte, vemos que Moisés se le asigna la tarea de liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel caminando en el desierto? Ese dato ya lo sabemos casi todos. ¿Cuántos años fueron? 40 años. 40 años, una generación completa. Una generación completa. 40 años caminando en el desierto. El otro día platicamos de la distancia que hay de Egipto a Jericó. ¿Cuántos kilómetros eran? Era más o menos la distancia que hay de la Ciudad de México a Veracruz, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y que hoy en día hacemos ese viaje en 6 horas. A ellos les tomó 40 años. Entonces, vemos, ¿sí?, si esa parte de la historia de Israel la conocen también los filisteos, los palestinos, y sus medio hermanos, los ismaelitas, los árabes, es lógico entender todas esas cuestiones. O sea, ¿por qué te voy a dar el lugar donde estoy viviendo? ¿Sí? Y es cuestionable, ¿eh? Si tú dices que eso te pertenece, ¿por qué en tantas ocasiones
te sacaron de aquí. Veamos lo que dice Deuteronomio 34 del 1 al 4. Leo, hermano. Por favor. Entonces Moisés procedió a subir de las llanuras desérticas de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que da hacia Jericó. Y Jehová se puso a mostrarle toda la tierra, Galad hasta Dan, y todo Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, y el Negev y el distrito de la llanura valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y Jehová pasó a decirle, ¿hasta ahí? ¿Hasta cuándo? Y Jehová pasó a decirles, esta es la tierra acerca de la cual he jurado a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia te la daré. Te he hecho verla con tus propios ojos, puesto que no cruzarás allá. Así es. Ya el análisis del por qué no cruzó Moisés, bueno, ha sido tema de otros estudios, pero aquí lo que quiero que contemplemos es toda la región que Moisés vio, toda la región de Canaán, y describe perfectamente todas las ciudades que existían ya en aquel entonces, y ninguna era ciudad israelita, eran ciudades cananeas, eran ciudades filisteas. Entonces vemos que ahí Moisés lo ve a la distancia, no puede entrar, pero se confirma toda la región prometida, ¿sí? Y bueno, ahí estamos hablando que esta fue la primera vez que los israelitas salen de Canaán. 430 años permanecen en Egipto, 40 años caminan por el desierto, ¿sí? Y ya no le toca a Moisés introducir al pueblo de Israel, porque ni siquiera fue la primera generación que salió de Egipto. Esa primera generación no llegó, murieron en el desierto, ¿sí? Llegaron hijos y nietos. Vean cómo es de grande la situación. Pero vamos a dar un pequeño avance en la historia y vamos a ver la segunda salida de Israel de la región de Canaán. Leamos lo que dice Segunda de Reyes 24 del 8 al 20. Segunda de Reyes 24 del 8 al 20. Ay, leo, hermano. Por favor. 24 del 8 al 20, ¿verdad? Así es, Segunda de Reyes 24. 18 años de edad tenía Joaquín cuando empezó a reinar, y por 3 meses reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Meshua, hija de Elnatán de Jerusalén. Y él continuó haciendo lo que era malo a los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho su padre. Durante aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, subieron a Jerusalén, de modo que la ciudad llegó a estar sitiada. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, procedió a llegar contra la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Por fin, Joaquín, el rey de Judá, salió al rey de Babilonia, él con su madre y sus siervos, y sus príncipes y sus oficiales de la corte.
Y el rey de Babilonia finalmente los tomó en el año 8º de ser el rey. Entonces sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y pasó a cortar en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho en el templo de Jehová, tal como había hablado Jehová. Y se llevó al destierro a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, poderosos. A 10,000 estuvo llevando al destierro, y también a todo artífice y edificador de baluartes. A nadie se había dejado atrás, excepto a la clase de condición humilde de la gente de la tierra. Así se llevó Joaquín al destierro a Babilonia y a la madre del rey, y a las esposas del rey, y a sus oficiales de la corte, y a los hombres de nota del país se los llevó como gente desterrada de Jerusalén a Babilonia. En cuanto a todos los hombres valientes, 7,000, y los artífices y los edificadores de baluarte 1,000, todos los hombres poderosos que se ocupaban de la guerra, el rey de Babilonia procedió a llevarlos como gente desterrada a Babilonia. Además, el rey de Babilonia hizo rey a su tío Matanías en lugar de él. Entonces cambió el nombre de este al de Sedecías. 21 años de edad tenía Sedecías cuando empezó a reinar, y por 11 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él continuó haciendo lo que era malo a los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joaquín. Por consiguiente, a causa de la cólera de Jehová, esto tuvo lugar en Jerusalén y en Judá hasta que los hubo echado de su vista, y Sedequías empezó a rebelarse contra el rey de Babilonia. Sí, hermana, gracias. Entonces, a grandes rasgos, ahí vemos que es la segunda ocasión que el pueblo de Israel tiene que abandonar la tierra de Canaán. Y créanme que, pues, a no ser que ellos no lo tengan en sus libros de historia, todos sus vecinos de Israel, pero esto ellos lo conocen también. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista histórico, veamos que Israel tiene esos antecedentes de los cuales, si tú eres palestino, ¿sí?, te vas a justificar en decir que realmente esa tierra no es para los israelitas, porque históricamente esa tierra sí te pertenece, ¿sí? Porque además, ¿saben ustedes en cuántas ocasiones, digo nada más porque ya tenemos el tema del tiempo, pero ¿saben ustedes en total cuántas ocasiones han sido las que Israel ha salido de Canaán? Llevan 10 ocasiones. ¿Sí? La primera ocasión fue la que leímos, ¿sí?, de la sequía en la cual Israel tuvo que entrar a Egipto por los alimentos. La segunda ocasión fue el exilio en Babilonia. La tercera ocasión sucedió cuando existía el gobierno griego sobre tierras israelitas. La cuarta, con el reino de los Hasmoneos. La quinta, que le tocó al Señor Jesucristo.
con el dominio romano, la sexta en la época bizantina, la séptima con el imperio islámico. Fíjense, sus medios hermanos dominaron tierras israelitas, la octava con las cruzadas, la novena en el periodo de los mamelucos, la décima con el imperio otomano, y ahorita pues nada más porque Gran Bretaña les dio chance de darles esa tierra, pero sería la 11ª ocasión que 10 ocasiones que salen de la tierra de Canaán y la 11ª que regresan. O sea, ahora bien, ¿esto para qué nos sirve? Y yo quiero pensar lo siguiente. En los 10 mandamientos, que son los que tienen los israelitas, ¿qué se dice respecto al asesinato? Dice, no matarás. No matarás. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Y qué es lo que ha sucedido en todas esas ocasiones? Están matando. Ha habido muerte. Así es. En el Corán, sí, les voy a mencionar una frase del Corán. El Corán dice, el que mata a un hombre, mata a la humanidad. O sea, en el Corán tampoco se ve con buenos ojos, ni se aprueba, ni se estimula el asesinato, por muy justificada que ésta sea. O sea, ni con los israelitas, ni con los musulmanes está aprobado el asesinato. En una guerra es lo que sucede, un asesinato. Ya sea porque te paguen o porque estás convencido de defender tu tierra y tus ideales, el asesinato no está contemplado, no está comunicado. Pero aquí también el análisis es lo siguiente. ¿Por qué existe el pueblo de Israel? ¿Y por qué ante los ojos de la humanidad es un pueblo peor que los gitanos, que salen, regresan, salen, regresan, salen, regresan, de lo que se supone ellos considerarían es la tierra prometida? Y lo vimos ahorita en el último texto del exilio de Babilonia. ¿Qué han hecho mal los israelitas? Que no se les deja permanecer definitivamente. Y eso que nos sirva a todos nosotros de ejemplo, porque todo lo que nos rodea nos sirve de ejemplo de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, y eso en lo que el pueblo de Israel ha fallado, que no sucede en nosotros. El fallar. Y nuestro Dios habla abiertamente todo lo que le agrada y todo lo que no le agrada en el Antiguo Testamento, y con el Señor Jesucristo se reafirma lo que sí es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Entonces, el pueblo de Israel, eso sí es un análisis personal muy propio, muy para mí. El pueblo de Israel sirve de ejemplo a las naciones de lo que no deben hacer, de lo que no se debe hacer, porque cuando se hace lo que no se debe hacer, es cuando tienes problemas. Es así como yo lo digo. Ya va a estar con ustedes. Va Jesús y el Espíritu Santo. Gloria a Jesús y su Espíritu Santo te bendiga.